buenos días. Los preparativos de guerra con Irán están ya muy avanzados. La comunidad diplomática internacional, los grandes medios de comunicación del mundo entero, los analistas internacionales y futurólogos de la política mundial no hacen otra cosa que hablar sobre el tema. Recientemente en Davos, Suiza, se celebró el Foro Mundial sobre Globalización Económica. Es una especie de encuentro de los grandes de la economía, de la finanza y del comercio mundial. Allí, curiosamente, se empezó hablando fue de la planificación de la guerra de Irán. La gran industria en los distintos continentes del mundo la da casi por un hecho. En el Golfo, los países del Golfo como Bahrein, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, ya se están tomando ciertas medidas para lo que se viene encima en esa región del mundo, en el Golfo Pérsico, el Medio Oriente y en el resto del planeta. Hay ya pues un claro indicio de que se avecina una guerra de proporciones muy grande y que será mucho mayor que la guerra de Irak. Parece increíble, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que los Estados Unidos están perdiendo la guerra de Irak porque esa guerra está irremediablemente perdida y ya están buscando otra de consecuencias peores? Pues bien, alguien le ha vendido al presidente Bush la idea de que el fuego se puede apagar con más fuego. Y esas personas son los asesores llamados neoconservadores, que tienen una influencia casi omnímoda sobre él y sobre todo actúan a través del verdadero poder detrás del trono en Estados Unidos, del hombre que manda en política exterior y militar y que define todo, vicepresidente Dick Cheney. Hay un problema mayor y es que teóricamente para desencadenar las operaciones militares contra Irán, que parecieran ser que vendrán en un corto plazo, dicen los analistas militares internacionales y expertos en asuntos militares, que sería para el mes de abril, fines de abril, quizás mes de mayo, eso dicen ellos. Todo parece indicar de que cuando el río suena, piedras trae, que algo hay de esto. El problema es que teóricamente para declarar la guerra en Estados Unidos se necesita la autorización del Congreso, al menos así lo dice la Constitución de los Estados Unidos. Pero durante los últimos años, cada vez más y más desde la guerra de Vietnam para acá, esta práctica se ha ido soslayando en Estados Unidos. La revolución neoconservadora del presidente Bush y la centralización del poder y de las decisiones de Estado en términos absolutos y excluyentes en Estados Unidos, está llevando a la administración del presidente Bush a considerar que si el Congreso se opondría a esta guerra, ellos podrían pasar por encima, buscando determinadas justificaciones. Veamos cuáles son. En primer lugar, el equipo neoconservador y los pensadores, los tanques pensantes de grandes universidades americanas al servicio de la política exterior y militar expansionista de los Estados Unidos, han inventado la teoría de que es posible, con los poderes que se le dio al presidente Bush de invadir a Irak, es posible invadir a Irán. ¿Cómo puede suceder eso? Pues bien, se está acusando a Irán ahora mismo de asesinar soldados norteamericanos en Irak. ¿Cómo? Pues bien, a través de el supuesto apoyo en armas, en dinero y en entrenamiento de guerrilleros iraquíes, algunos chiíes, pero también otros suníes. Cada vez más se está responsabilizando a Irán de los efectos catastróficos de la guerra. Esto es un movimiento político y diplomático típico de los grandes imperios.
cuando las cosas iban muy mal para el Imperio Romano, se le echaba la culpa a los países vecinos que aún no habían sido sojuzgados. Cuando las cosas iban mal para el emperador Napoleón Bonaparte en Francia, se le echaba la culpa a Rusia, al Imperio Austrohúngaro o hasta a las potencias escandinavas. Cuando las cosas iban mal para Hitler en el frente ruso, se culpaba a determinados países y se planificaba la guerra. Y se le vendía la idea al pueblo alemán que era responsabilidad primaria de los países vecinos el curso de la guerra, ¿ya? Entonces, algo semejante está ocurriendo ahora mismo aquí. Los Estados Unidos, concretamente el presidente Bush en su mensaje a la Unión y el vicepresidente Cheney han lanzado severas advertencias a Irán y han dicho: quiten sus manos de Irak, no intervengan más o de lo contrario tomaremos severas medidas. El secuestro de diplomáticos iraníes y el asesinato de otros iraníes aparentemente diplomáticos en las calles de Irak ha levantado una gran nube de polvo y hace presagiar lo que parecía impensable hace algún tiempo atrás, de que el curso de la guerra se acelerará en Irak y vendrá otra acción militar mucho peor que la primera. Pues bien, para que esto pueda ser posible hay dos alternativas. Si el Congreso se nota dubitativo como está ahora mismo, entonces podríamos lanzar las siguientes hipótesis, prefigurar un escenario. Escenario 1 o hipótesis 1, se fabrica un incidente, una provocación de estilo 11 Torres Gemelas, 11 de septiembre, un barco explotado, sabordado, un ícono o un símbolo destruido en Estados Unidos, por ejemplo, como la Estatua de la Libertad, como cualquier otro ícono, una base militar atacada en cualquier parte del mundo, un avión norteamericano que se cae, un ataque al Estado de Israel supuestamente procedente de organizaciones armadas dependientes de Irán o apoyadas por Irán, y en este caso entraría entonces la hipótesis 2. Se desataría una maquinaria, o la maquinaria publicitaria belicista entraría en acción. En todos los diarios del mundo no se hablaría más que del tema. El factor CNN se encargaría de propagar en el mundo entero y de acreditar la tesis de que Irán es el verdadero culpable. Después se desataría, escenario tercero, hipótesis tercera, una histeria colectiva en los Estados Unidos, de manera a apagar completamente cualquier vestigio de resistencia en el Senado de los Estados Unidos y en los principales segmentos de opinión viva. Esto llevaría entonces a la declaración de guerra. Si no es así, entonces definitivamente se procedería al plan número 2, que sería desatar la guerra con los poderes teóricos que ya tiene el presidente Bush y pasando por encima del Congreso, de la opinión pública americana, de las Naciones Unidas y de todo el mundo. El tiempo se nos ha terminado, el tema es apasionante, pero le prometemos Guerra de Irán número 2 el próximo sábado. Gracias.